Y paso a leerlo rápidamente para que quede constancia de que el compañero no pudo venir, está en el sureste, allá por Quintana Roo, y se hizo muy complicado poder dejar el trabajo para venir a estar con nosotros, pero mandó su participación. Dice lo que sigue: el Movimiento Armado Socialista en México. Estimados camaradas, exmilitantes que participaron en los diversos grupos y organizaciones que desarrollaron la lucha contra el sistema monárquico, dictatorial, presidencialista que instauraron los herederos de la Revolución en 1910, derivado del movimiento armado popular que se llevó a cabo por los reclamos de justicia, democracia y la entrega de terrenos propiedad de latifundistas porfiristas a los trabajadores campesinos, y que esta dictadura desarrolló frecuente represión contra la oposición de los obreros y campesinos, así como en contra del sector estudiantil, y que estos se incorporaron en diversas etapas a las luchas de apoyo a los asalariados y a los trabajadores del campo. Es así como después de las brutales represiones a los estudiantes politécnicos en 1954, a los sindicalistas ferrocarrileros en el 58, a los herederos de la lucha zapatista en el 60-62 y al movimiento de los residentes médicos en el 64, a la iniciativa de la guerrilla rural en el 65, al movimiento estudiantil popular en el 68, a la matanza del jueves de Corpus el 10 de junio de 1971. Ante la concatenación de todos hechos de represión caracterizados por la brutal barbarie de este régimen déspota, monárquico, dictatorial, presidencialista, el sector más avanzado de los reprimidos, los estudiantes, inician integrar grupos de autodefensa, inicialmente aislados, con la iniciativa de pasar a desarrollar formas superiores de lucha, es decir, partir del ejemplo de los pueblos que lucharon por la libertad, los republicanos españoles, los partisanos, los argelinos, el mil veces heroico pueblo de Vietnam, quienes arengaron y organizaron a los pueblos de Laos y de Camboya, iniciando su heroica lucha bajo la táctica de la guerra de guerrillas, la guerra de carácter prolongado hasta lograr su total liberación. La lucha del pueblo cubano, emanada del movimiento 23 de julio, que bajo la táctica de la guerrilla rural y su coordinación con sus bases en las ciudades, todos esos pueblos lograron su liberación del coloniaje imperialista. Así, bajo las experiencias de estos heroicos pueblos, en México, grupos de estudiantes emanados de su origen proletario y campesino, ya desde el 65, a iniciativa de los maestros rurales en Chihuahua y posteriormente el 67 en Guerrero, tomaron la determinación de iniciar en 1969 la integración de grupos de autodefensa para desarrollar la lucha político-militar contra el enemigo de clase, la burguesía, que posee poder económico y militar. Para ello, se inicia el desarrollo de esa lucha mediante la táctica de la guerra de guerrillas. De ahí que ante esa determinación se crean los grupos de autodefensa en diversas partes del país, en Chihuahua, en Guerrero, en Monterrey, en Guadalajara, Puebla, inicialmente desarrollando la guerrilla rural y la guerrilla urbana. Esta última, inicialmente considerada para dar apoyo a la guerrilla rural, tanto para servir de aprovisionamiento de pertrechos militares, así como de la obtención de recursos económicos y material militar. Como para descentralizar a las fuerzas del enemigo, las policías y los militares. Esta era la línea político-militar inicial, es decir, la táctica bajo la estrategia de consolidación, de consolidar el desarrollo de la guerrilla rural para repasar a una segunda etapa. Bajo estos objetivos se crean los grupos de autodefensa en el medio rural urbano en México para usar la lucha de la liberación del yugo para ejercer la burguesía que detenta el poder económico. A partir del 65, como se ha dicho, se crean los grupos de defensa para establecer una sociedad socialista en México. Esto con el carácter heterogéneo caracterizado por la dispersión de grupos. Otra característica fue las variantes ideológicas. Si bien es cierto que la mayoría de estos grupos se originaron bajo la conceptualización del marxismo-leninismo, otras adoptaron las tesis del anarquismo, del trotskismo, pero no todos esos grupos y organizaciones habían elaborado una línea política bien estructurada que definía tanto el qué hacer, cómo organizarse y mucho menos aún qué medidas técnicas adoptar para desarrollar una lucha
desde la clandestinidad. De esto último, pocas organizaciones y grupos elaboraron un manual de reglas y tácticas para desarrollar el trabajo político-militar desde la clandestinidad. En este foro ya todos sabemos la historia que se dio acerca de cada grupo y organización que iniciaron e intentaron consolidarse como grupos y organizaciones que dirigieron la lucha de liberación en pro del socialismo. Si bien estas fueron las causas y derivados de estas, la integración de grupos y organizaciones para desarrollar la lucha armada, argumentos ya explicados, analizados y conocidos por todos ustedes. Resumiré desde mi muy personal análisis, en unos pocos párrafos, la trayectoria que tuvimos dentro de nuestra participación en el origen, desarrollo y el por qué no logramos la consolidación de los programas tácticos y estratégicos que nos trazamos todas las organizaciones y grupos que participaron en el movimiento armado socialista. Algunos tuvimos el tiempo para analizar y proponer, mediante la elaboración de documentos para su difusión, tanto interna como en nuestros grupos y organizaciones, así como para difundirlos entre las masas proletarias y sus aliados. Estos documentos, panfletos, volantes, los distribuimos con el objetivo de contar tanto con una línea política que sirviera como guía, así como consignas para concientizar a las masas proletarias. Esas fueron nuestras principales tareas político-organizativas. Las otras, también importantes, lo fueron la preparación militar, el adquirir recursos económicos para sostener las actividades en la clandestinidad, adquirir armas y caprichos militares para entablar la guerra en inferioridad de condiciones. Las etapas que desarrollamos estas tareas fueron paulatinamente abortadas por la acción del enemigo, el aparato político-militar de la burguesía. Empero, todos los golpes que sufrimos, todos los grupos y organizaciones, no se debió a la capacidad de inteligencia de los aparatos policíacos militares de la burguesía, sino a nuestra falta de disciplina en el conocimiento y aplicación de medidas técnicas de seguridad para desarrollar la lucha desde la clandestinidad. Es decir, todos los golpes que nos dio el aparato policíaco militar de la burguesía fueron derivados de nuestra falta de observar estrictamente las técnicas de seguridad para desarrollarlos y desde la clandestinidad, tanto en las formas de reclutamiento, los niveles de preparación política y militar, como de extremos cuidados para las citas, el albergue de casas y departamentos, en el que no todos conocían la ubicación de estos y cómo llegar a ellos, así como descentralizar a los combatientes de sus lugares de origen y separarlos de sus amigos y compañeros de escuela y de trabajo, de tal manera que entre los militantes ninguno conociera de dónde provenía cada otro. Solo los responsables reclutadores incorporarían a los militantes. En tanto, los dirigentes deberían de asignar las áreas y las tareas de cada uno. En nuestra organización, las FRAP, elaboramos un manual de orientación acerca de cómo observar todas estas medidas. Estas las aportamos para que fueran observados por los reclutadores de militantes y que se impregnara a estos toda una transmisión de experiencias para ser aplicado en el desarrollo de las tareas político-militares tendientes a fortalecer el desarrollo en todos los aspectos de la organización que estábamos construyendo. En resumen, todos y todas y cada uno de los grupos y organizaciones que desarrollaron la lucha del MAS fueron derrotados por sus errores técnicos, mas nunca nos equivocamos en el método de lucha, como lo fue el haber elegido el desarrollo de la lucha de autodefensa armada mediante la táctica de la guerra de guerrillas para lograr los objetivos estratégicos. En nuestra organización, las FRAC, aportamos para las generaciones de futuros luchadores algunas consideraciones para desarrollar la lucha desde la clandestinidad. Estos conceptos los dejamos plasmados en nuestro documento, cuestiones fundamentales para el desarrollo de la lucha de liberación del proletariado en México. Documento que inicialmente fue para difusión interna y que posteriormente, en el 2013, fue editado en formato de libro por la editorial Casa del Mago para su difusión. Resumiendo mi análisis, para la derrota parcial que nos infligió la burguesía fueron dos factores determinantes. Por un lado, que sobreestimamos la respuesta del proletariado y sus aliados y la respuesta a nuestras arengas para organizarse en la lucha para liberarse. El factor que influyó para que no aceptáramos nuestros planteamientos lo fue el alto grado de mediatización y enajenación
que la burguesía desarrolla mediante la educación escolar, sus medios de comunicación y la manipulación de la izquierda mediatizadora y la influencia de las religiones que han tenido sobre la clase proletaria. Derivado de esta etapa, el desarrollo y conclusión del MAS consideró que no fuimos derrotados, perdimos la batalla, la lucha debe seguir. Ahora, en la presente etapa, ante la coyuntura actual, desde luego en México no existen las condiciones de que la actual administración política, la llamada cuarta transformación, sea un paso hacia el socialismo, ni que se estén creando las condiciones para que el socialismo esté a la vuelta de la esquina de ninguna manera. A esta organización política la caracteriza la ideología liberal burguesa derivada del liberalismo del siglo XIX, el liberalismo juanista, así como el nacionalismo que representó las políticas aplicadas por las Cárdenas, es decir, el nacionalismo cardenista. ¿Qué proponíamos? ¿Qué logramos? ¿Y cuáles fueron nuestros errores? Así también debemos de aprovechar esta coyuntura para reivindicar la memoria de nuestros heroicos compañeros caídos en la lucha, ya fuera por haber dado su vida en los combates, ya fuera por haber sido desaparecidos y asesinados. También esta coyuntura debe ser aprovechada para que se creen los sitios de memoria, que sean esos lugares el testimonio histórico de la represión que la clase burguesa ejerció contra todo tipo de disidencia que se manifestó contra su régimen de opresión y oprobio. Esos lugares de sitios de memoria deberán ser elegidos en todos los centros de reclusión y tortura clandestina que las fuerzas represivas burguesas tenían para el trato deshumanizado contra los disidentes. Eso, como memoria histórica, que quede para conocimiento de las futuras generaciones. En mi opinión, no podemos esperar más de esos logros que nos permita la llamada cuarta transformación. Muchas gracias por el espacio. Sin más, les envío un fraternal saludo y abrazo a todos los exmilitantes del movimiento armado socialista. Enhorabuena por la revolución proletaria. Venceremos. Raúl Ramírez González, exmilitante de los comandos armados del FER en 1970 y exmilitante de las FRAP desde su fundación en 1973.